Hola, nosotros somos el equipo 6, los protoñoños pensantes. El día de hoy vamos a explicar el tema del reparto de utilidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Para comenzar, creemos importante definir qué son las utilidades, las cuales son un derecho constitucional con el cual cuenta la población trabajadora. Cabe mencionar que dichas utilidades proporcionan un trabajo personal subalterno a una persona, ya sea física o moral. Esto a cambio de recibir un salario. Por tal motivo, tienen derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, cuando éstas se generen. De acuerdo al artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que los trabajadores podrán participar en las utilidades de las empresas de acuerdo al porcentaje que establezca la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. A través de investigaciones y estudios necesarios, la Comisión Nacional deberá tomar en cuenta las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. Esto para determinar el porcentaje que se refiere al artículo anterior. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Por otro lado, el artículo 127 responde a la pregunta ¿quiénes participan en las utilidades? Dicho artículo nos menciona que los trabajadores tienen derecho a participar en el reparto de utilidades, esto según lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También nos menciona en la primera fracción que los directores y administradores, al igual que gerentes generales, no participarán en las utilidades. Mientras que en la segunda fracción se establece que los trabajadores de confianza participarán en las utilidades dentro de la empresa. Esto siempre y cuando el salario que reciban sea mayor al del trabajador sindicalizado con salario más alto dentro de la empresa. Cabe mencionar que a falta de dicho trabajador de planta que cumpla con estas características, se considera un salario aumentado un 20% como salario máximo. En la fracción tercera, se establece que el monto de trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos sean derivados exclusivamente de su trabajo, al igual que el salario de los que se dediquen al cuidado de bienes de rentas o cobro a créditos, no podrán exceder de un mes de salario. Se establece en la fracción cuarta que madres trabajadoras en periodos prenatales y posprenatales, al igual que víctimas de riesgo en un trabajo durante incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo. Y en la fracción cuarta bis se dice que trabajadores de establecimiento de una empresa formarán parte de esta para efectos de la participación de trabajadores en las utilidades. En la quinta fracción se menciona que en la industria de construcción, una vez que son determinados cuáles trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a la cual se hace referencia en el artículo 125 adoptará medidas que juzguen convenientes para su citación. Mientras que en la fracción sexta se dice que los trabajadores de hogar no participan en el reparto de utilidades. En la séptima fracción se menciona que los trabajadores eventuales tienen derecho a participar en utilidades cuando hayan trabajado 60 días durante el año. Cabe mencionar que los trabajadores eventuales son aquellos trabajadores que hayan laborado menos de 60 días durante el año correspondiente. Por último, en la fracción octava se establece que el monto de participación de utilidades tendrá de límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de participación recibida, esto en los últimos 3 años, y será aplicado el monto que resulte más favorable al trabajador. Excepciones del pago de utilidades. La ley establece que hay excepciones de empresas que, a pesar de obtener utilidades, no tienen la obligación de pagarlas por diferentes situaciones. A continuación las mencionaré. 1. Si tu empresa es de reciente creación y tiene un año en funcionamiento. 2. Si la empresa es nueva y elabora un producto completamente nuevo, no está obligada a pagar esta prestación durante los 2 primeros años de funcionamiento. Eso sí, la determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. 3. También quedan exentas las empresas de industria extractiva, aquellas que se dedican a extraer y a explotar los recursos del subsuelo, minerales, gas y petróleo, siempre y cuando sean de nueva creación y estén durante el periodo de exploración. 4.
Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. 5. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Por último, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. ¿Qué días son laborales respecto al reparto de utilidades? Además de los días laborados, son efectivos todos aquellos en que por disposición de la ley, contrato individual o colectivo de trabajo y del Reglamento Interior de Trabajo, las y los trabajadores perciban su salario aun cuando no laboren, tales como 1. Incapacidades temporales por riesgo de trabajo. La incapacidad temporal para el trabajo, según el artículo 137 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, es la pérdida de facultades o aptitudes físicas o mentales que imposibilitan parcial o totalmente al asegurado para desempeñar su actividad laboral habitual por algún tiempo. 2. Periodos prenatales y postnatales. La trabajadora tiene derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él. La duración del prenatal puede verse alterada por un parto anticipado, retrasado o por la interrupción del embarazo. 3. Descanso semanal, vacaciones y días festivos. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso, con goce de salario íntegro. En trabajos que requieren una labor continua, el patrón fijará los días en que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales. Asimismo, los trabajadores deben disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Y el día festivo o día feriado es aquel que no es día laborable y se considera como descanso obligatorio, ejemplo, el 25 de diciembre. 4. Permisos. Autorización para faltar a realizar tus labores por determinado tiempo. Y por último, permiso con goce de sueldo. Son aquellos en donde el patrón se compromete a cubrirle al colaborador de que se trate su salario, a pesar de que no reciba los servicios de éste. ¿En cuánto tiempo se debe efectuar el pago de utilidades? Según el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. En el caso en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Cuando el patrón se oponga a esto, el pago del reparto adicional se suspenderá hasta que la resolución quede firme, garantizando así el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. ¿En cuánto tiempo se puede reclamar el pago de utilidades? En el caso en el que el trabajador no recibe esta prestación o se le pague de forma incompleta, tiene un plazo de 1 año a partir del día siguiente a la fecha límite establecida para reclamar el pago de utilidades. Si las compañías no cumplen con el reparto de utilidades, pueden recibir una multa que va de los 24,055 a los 481,100 pesos. ¿Cuándo se deben pagar las utilidades? Según la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, este pago depende de si es una persona moral o una física. Para las personas morales, es decir, las empresas, la obligación se genera a partir del primer día hábil del mes de abril hasta el último día hábil del mes de mayo. Y para las personas físicas, este inicia a partir del primer día hábil de mayo al último día hábil del mes de junio. El artículo 119 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese sido fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587 y sus siguientes. La fracción tercera del artículo 121 trata acerca de la resolución definitiva dictada por la misma Secretaría, la cual no podrá ser recurrida por los trabajadores. El artículo 120 habla del porcentaje fijado por la Comisión en el cual constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa.
Para los efectos de esta ley, se considerará utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. La fracción segunda del artículo 121 nos habla acerca de los siguientes 30 días, en el cual el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la misma empresa podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes, la que tendrá la obligación de responder por escrito una vez que concluya el procedimiento de fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación respecto a cada una de ellas. La fracción primera del artículo 121 nos habla acerca de que el patrón dentro de un término de 10 días contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores una copia de la misma. Los anexos de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quedará a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría. En el artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo se nos dice que para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. También no se considerarán como parte de las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que se perciba al trabajador por concepto de trabajo extraordinario. En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Siguiendo con el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, se nos dice que para determinar la participación de cada trabajador se observarán las siguientes normas. La norma número 1 nos dice que una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en un lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. La segunda norma nos dice que si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. La tercera norma nos dice que los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días. Y por último, la cuarta norma, la cual dice que si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere la fracción 1, dentro de un término de 15 días. El artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que no se harán compensaciones de los años de pérdida con los años de ganancia. Por su parte, el artículo 129 menciona que la participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario, para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los respectivos trabajadores. El artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que no se harán compensaciones de los años de pérdida con los años de ganancia. Por su parte, el artículo 129 menciona que la participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario, para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los respectivos trabajadores. Con todo esto podemos concluir que la necesidad de la repartición de utilidades es de gran importancia, debido a que es un instrumento cual sirve para mejorar la repartición de la riqueza y un mecanismo el cual puede servir como retribución al esfuerzo dado por los asalariados.